Bien, empezamos este segmento y hemos convocado a tres, expertos para tres ángulos, tres puntos de vista respecto a esto. Lo que han escuchado al inicio del programa, amigos, quiero llamar la atención a los que recién toman sintonía, es altamente preocupante y no hay exageración. La información que nos ha compartido nuestro corresponsal, nuestro analista financiero desde Wall Street, José González, es absolutamente fidedigna. El mundo está sufriendo una escasez de urea, de fertilizantes, y por lo tanto el mundo va a empezar a producir menos alimentos. El caso peruano no es la excepción y de eso vamos a hablar hoy. Para eso hemos invitado en este segmento a Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, una institución que congrega y representa a más de 1 millón de agricultores, y está aquí con nosotros. Bienvenido al programa. Y vamos a estar en conexión también con Pablo Araníbar, ex viceministro de Agricultura, y también con Eliodoro Mayorga, ex ministro de Energía y Minas, para hablar a propósito de esta escasez y cuáles son las soluciones posibles. Bienvenido al programa Clímaco. Muchísimas gracias, Óscar. Sin duda, para los agricultores del país, horas bastante complejas, complicadas, no solamente por las pérdidas económicas que vamos a tener ante la imposibilidad de tener rendimientos esperados en las campañas de cosechas de arroz, de papa, de maíz, de hortalizas, de legumbres, también efectos negativos en el tema de la alimentación, de la ganadería lechera, de carne. Y con ello tenemos que poner en discusión un vínculo directo, umbilical, el alimento del Perú. La seguridad alimentaria que descansa en más de 2.200.000 familias de agricultores, hombres y mujeres del campo, que hacemos la agricultura familiar y que históricamente hemos proveído de alimento a los peruanos. Pero ciertamente este tema de fertilizantes está tocando directamente a la columna vertebral productiva de miles, cientos de miles de familias que vemos con preocupación cómo un producto que nos costaba 65, 75 soles, como el fertilizante la urea, por una bolsa de 50 kilogramos, hoy día está bordeando los 300 soles. Increíble. En algunas partes no está. Como si estuviésemos viviendo una inflación, una hiperinflación en este momento en el Perú. Y más inclusive. Ahora, esto tiene que ver con los fertilizantes, a ver, para que el público nos siga. Esto tiene que ver con la producción de arroz, legumbres, papa, hortalizas, el maíz que consume el pollo, para que termina en nuestro pollito a la brasa o lo que sea, porque somos grandes consumidores de pollo. O sea, tiene un impacto directo, no indirecto, a la mesa peruana. Directo, umbilical, toca inclusive una palabra que es hambruna. Sí, a este nivel y a esta magnitud, pero responsablemente Conveagro el año pasado, a fines de noviembre, hizo ver ya esta crisis que iniciaba y que obviamente ha agudizado muchísimo más con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, porque en ese momento en Palacio de Gobierno nuestros equipos técnicos, la Asociación Peruana de Productores de Arroz y los diferentes gremios de Conveagro participamos en una reunión clave con el presidente. Cierto, porque recordemos que la guerra es de este año, en febrero, pero ustedes ya estaban hablando, leí yo información, desde en que empezó el gobierno, para que no pasara lo que está pasando. Ya teníamos un pico de inflación que había hecho aproximadamente el 230% de incremento en precio en la urea, por así decirlo. Son más o menos 6 fertilizantes que se utilizan más en el país. Al gobierno, concretamente? Era en realidad bastante sencillo y práctico. El agricultor cree en su fuerza productiva. Nosotros confiamos en nuestra potencialidad. Perú es un país bendecido que lamentablemente las autoridades no saben reconocer en el tema de agricultura nacional. Pero habíamos dicho, presidente, necesitamos 720 millones de soles para poder generar esta compra gobierno a gobierno, no para que nos regalen el fertilizante. Nosotros no creemos en ello. Creemos en responsablemente poder conseguir competitividad, y para ello pedíamos una subvención para tener un precio piso de este fertilizante que, como ya se ha indicado, más del 70% viene de la Federación Rusa y obviamente hoy día está cortado plenamente. Y entonces, con ese dinero íbamos a asegurar, a coberturar 6 meses. ¿Qué les dijo el presidente o qué les dijo el gobierno? En 8 días lo hacemos. ¿De esto cuándo? El 30 de noviembre en Palacio de Gobierno. Y esto es un tema, esta no es una crítica, esto no es desestabilizar. Lamentablemente el presidente de la República se ha rodeado de gente incapaz. Y aquí
Yo no dudo probablemente de la buena voluntad de algunas personas que están cercanas al presidente, pero cuando escuchas a un ministro del sector decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania no nos va a afectar, por ejemplo, en el tema de trigo, porque nosotros compramos de Canadá, es reconocer pues gente ignorante, que no entiende cómo funciona la globalización y cómo los commodities empiezan a moverse, y si tú no tienes acceso, países desarrollados, toda Europa, que hoy día carece de esa provisión de Ucrania, que es el granero de Europa y de parte de Asia. Se ha anunciado que Rusia se ha llevado los granos. Y hoy día tienes a gente de España comprando en Argentina grano. Así es. O sea, para que esta gente entienda un poco cómo funciona esto. ¿Qué vale un euro en relación a la moneda peruana? Exacto. Y tienes a los chinos exactamente en eso, haciendo porcicultura. O sea, les dijeron en 8 días en noviembre y hasta hoy nada. Nuestros equipos técnicos nos hemos reunido en MEF, hemos tenido la responsabilidad con nuestra gente, economistas, hemos planteado todo un camino hasta la distribución de estos productos a través de las organizaciones, comisiones de regantes, juntas de usuario, cooperativas de productores agrarios, comunidades campesinas, todo el ABC. Lamentablemente, llegó el profesor Sea como ministro, no sabemos en base a qué habilidades, pero ciertamente... Habla usted del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, y aquí hay que sindicarlo. Yo no tengo absolutamente nada contra el personal, señor. Obviamente. El profesor seguramente es un maestro importante en su región, pero cuando uno reconoce la diversificación que tiene la agricultura en la costa, de la sierra, de la selva, tiene que darse cuenta que allí hay una deuda, yo inclusive diría una irresponsabilidad con un sector que lo único que hemos hecho en el tiempo de COVID ha sido fajarnos en la primera línea también para asegurar el alimento de todos los peruanos. Vamos a seguir conversando con el presidente de Conveagro aquí presente, pero ya tenemos, me indican en el Zoom, a Pablo Araníbar. Pablo Araníbar ha sido viceministro de Agricultura, ha sido además jefe de gabinete de asesores del MEF, es una persona que conoce el otro lado de la mesa, ¿no? Buenas noches, Pablo, bienvenido al programa. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo a todos los televidentes y a todos los agricultores que en estos momentos están pasando un poco de problemas, ¿no? Pablo, voy directo a la pregunta. Acaba de mencionar muy bien el presidente de Conveagro esta reunión con el gobierno, con el presidente, y realmente parece que el Midagri no da pie con bola. Usted ha sido viceministro. ¿Qué está fallando en el gobierno? ¿Por qué no se está actuando con la celeridad que el caso exige? Porque el gobierno está distraído. El gobierno está distraído con la falta de experiencia de los profesionales y perdiendo el tiempo en temas políticos y no dándole solución a los problemas de la agricultura, que son los que ha detallado Clímaco muy bien, ¿no? Pero, ¿diría usted que, digamos, conociendo el manejo estatal, se trata de personas, se trata del sistema? ¿Qué está fallando? Se trata de la experiencia de las personas. Si estamos distraídos en ver temas políticos, en a quién ponemos, o a dónde lo ponemos, o de dónde lo sacamos, no podemos avanzar. Hay funcionarios que se sientan en una posición, duran 20 días y por el capricho de alguien salen disparados después de los 20 días. ¿Quién puede trabajar así? Están en el ministerio buscando la entrega de cargo versus la recepción de cargo. 20 días un funcionario no puede trabajar y está la rotación muy rápida. Nunca en el Ministerio de Agricultura se ha visto una rotación tan rápida de personal. Claro, y eso pues obviamente... Y es una puerta giratoria, entran y salen, y claro, así no se puede hacer gestión. Dígame una cosa, parece que en una medida desesperada, ¿no? El Ministerio de Agricultura ha hablado de que va a comprarle a Bolivia fertilizantes. Acláreme usted que sabe del tema. ¿No es que nosotros le vendemos a Bolivia? O sea, ¿le vamos a recomprar a Bolivia lo que hemos vendido? A ver, el principal proveedor de Bolivia es Rusia, con más o menos el 60% y el 29% es Perú. Haces números y tienes la respuesta. O sea, me parece una medida desesperada ir a comprarle a Bolivia cuando nosotros le vendemos a Bolivia. ¿Qué le estamos comprando? Entonces, eso es un poco de falta de experiencia en el sector. Porque en años anteriores se ha hecho las compras en su momento, se ha dado los fertilizantes en su momento, las instituciones están para desarrollar las compras
de la manera más proba y eficiente. Tienes Agrorural, que es una institución muy potente en el ámbito agrícola. Entonces, no sé por qué le han quitado esa responsabilidad a Agrorural. Ahora se la quieren poner a otra institución que es Agroideas, pero finalmente lo que dice el Clímaco, y tengo que abonarme a su expresión, es: estamos pidiendo plata para comprar urea, pero ¿de dónde? Seguimos pensando en ¿cómo hacemos eso? Ahí va mi última pregunta, Pablo. Usted ha sido jefe de gabinete del MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué papel juega aquí? ¿Puede ayudar quizá a esta casi inacción, semiparálisis del gobierno en general y del Ministerio de Agricultura en particular? Bueno, en realidad el MEF tiene sus políticas claras, ¿no? El MEF el ministro de Agricultura tiene que sentarse con el ministro de Economía y decirle: bueno, necesito hacer arreglarle el problema a los agricultores. Entonces, hablan de un decreto de urgencia. Hablan de un decreto de urgencia, e incluso he escuchado por ahí que hablan de un decreto de urgencia sacando la plata del fondo de contingencia, pero el fondo de contingencia no aguanta todo. Entonces, las políticas hay que verlas y hay que sentarse a discutir con la gente. Y es más, ¿quieres comprar urea? Búscate un PMO, búscate una persona que realmente se encargue de comprar la urea, pero que sea una persona que sepa. ¿Quieres tener urea en el Perú? Pon plantas de fertilizante, hagan un G2G, un gobierno a gobierno, pero busquen realmente a las personas que saben comprar, que saben hacer los G2G, porque fíjate, el tema de las vacunas, los panamericanos se han hecho porque pusieron gente realmente que sabe hacer las cosas. Entonces, si no ponemos gente que sabe hacer las cosas, va a ser muy difícil que hoy, mañana y en el futuro podamos tener una agricultura competente, ¿no? Bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por ese contacto con nosotros. Hasta A ti, cualquier muchas momento. gracias. Gracias. Seguimos conversando con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. A ver, la escasez de fertilizantes ha hecho que la urea pase de 70 a 140 y ahora a 200 soles. ¿Es así? ¿O ha subido más? Es muchísimo más. ¿Más? Sí, en regiones de selva está costando entre 280, 320 soles en su pico. Y ciertamente también hay que decir, afortunadamente ya ha empezado en niveles internacionales a bajar el precio, que en algún momento ha estado por $1.300 la tonelada, y con inclusive compras en el momento, nada de ventas futuras. Nosotros teníamos más o menos las nacionalizaciones en promedios de $450, $470 la tonelada, para que más o menos entiendan que no solamente este es un efecto internacional que va a generar menor producción de alimento, y esto no lo hacemos en el afán de generar pánico a la población, Sí, porque claro. hay todavía posibilidades de empezar a generar soluciones, pero decimos inmediatas. Uno cuando escucha que dice, lo vamos a regalar, uno cuando escucha, lo vamos a comprar de Bolivia, lo vamos a comprar de Venezuela, lo vamos a comprar de Irak. Hemos comprado con la boca de todo el mundo. Eso iba. Corríjame. Lo que necesita el agro peruano ya son 1.200.000 toneladas anuales de fertilizantes aproximadamente. Eso es el volumen. Ya, de ese 1.200.000 toneladas anuales, ¿cuánto ha adquirido el gobierno, ha conseguido dentro de las promesas que se han hecho? No, 0 kilos. ¿Cero? 0 kilos. O sea, aquí tenemos que ser muy responsables, y yo por eso... Pero Aníbal Torres dice que se puede solucionar con el guano de las islas, lo cual me parece alucinante. Yo creo que es una falta de responsabilidad con un sector que ha dado tanto con el país. Y esto orilla del desconocimiento justamente del titular del sector. O sea, no puede llevar esta información al premier, o no puede decir todos los días, cambiando la situación, que compramos gobierno a gobierno, que ahora lo vamos a comprar de un privado. Oiga, o sea, nosotros estamos procurando cautelar ese recurso porque reconocemos que es un esfuerzo y un despliegue no solamente del Estado peruano, no solamente del gobierno, de todos los que tributamos, para poder tomar ese recurso y distribuirlo a nivel nacional para asegurar alimento. Estamos diciendo, esto es un recurso estratégico. La agricultura es un sector que debiese tener prioridad a nivel nacional. Pero por supuesto. Pero bueno, cuando dices que el guano de isla... Oiga, señor Aníbal Torres. No, parece un mal chiste. Por favor, una broma de mal gusto. Tiene 14% de nitrógeno, la urea 46%. En volúmenes no llega a ser el 1.6, 1.8% de la demanda nacional. O sea, no es representativo, no pueden cometer esos errores. Exacto. Por favor. Ya suena a burla, en realidad. Suena a burla, y en ello también hay un gran malestar
Perdón, ¿usted pertenece a algún partido político? No. Afortunadamente... Digamos, su reclamo, esta exigencia que nosotros compartimos, no tiene que ver con ningún... No digo porque cada vez que se le dice algo al gobierno es porque alguien es su enemigo político. Y en eso tenemos que ser bastante prácticos. Cuando verdaderamente los agricultores pueden fijar su posición, los ganaderos fijan su posición, es porque vemos con imposibilidad que nuestro recurso económico no alcanza para producir. Esa falta de dinero nos genera pobreza, nos genera no invertir en mi familia, en mi campo, en mis trabajadores. Y entonces, ¿cómo quiere que me siente? ¿O piensa que yo soy el vago que se sienta todos los días a pedir y tirar discursos que no tienen nada que ver con el tema productivo? O sea, ¿ustedes creen que un agricultor o un ganadero va a salir a hablar disparates? Salimos a reclamar lo justo. Y es más, en la responsabilidad de alimentar a nuestros hermanos peruanos. De acuerdo. Ahora, tratando de encontrar soluciones, ya está con nosotros también vía Zoom el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. ¿Por qué está él con nosotros? Buenas noches, exministro. El asunto es el siguiente. Se habla de los fertilizantes, pero poca gente sabe, amigos televidentes, que tiene íntima relación, por ejemplo, con sus materias primas, que son el gas, por ejemplo, para sacar justamente el nitrato, ¿no es cierto? La urea sale de ahí en base al nitrógeno, ¿no es cierto? No les voy a hacer la prueba química. Por ejemplo, los fertilizantes más usados en Latinoamérica son los llamados NPK, que tienen nitrógeno, que viene de la urea, el fósforo, que viene, por ejemplo, en el norte tenemos una mina de fosfato tremendo, ¿no? Que es la del Valle del Río, Bayóvar, y viene del potasio. O sea, esto es bien gracioso, porque cuando algunos ambientalistas, muchos de los cuales respeto, pero dicen, no, hay que terminar con la producción de gas, ¿no? De petróleo y de minería, bueno, entonces ya no comemos. Es absurdo. Pero bueno, está con nosotros el exministro, que ha sido uno de los tercos propulsores de una planta petroquímica desde el 2014, por lo menos que fue ministro, y que hoy parece una exigencia para solucionar estos problemas. Ingeniero Mayorga, es cierto que me estoy perdiendo aquí, que en el bloque 58 de Camisea que maneja la empresa china CNPC, puede activarse, digamos, construirse una planta que pueda proveer de fertilizantes al Perú? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Efectivamente, en el corto plazo no nos queda más que importar. Y es una pena ver el caos que existe, que hace que esa importación no se está teniendo a la mano. Pero mirando hacia más largo plazo, tenemos que hacer una planta de fertilizantes. Y esto no es algo nuevo. Ya desde los años 70, 80, 90, Petroperú operaba una planta de fertilizantes en Talara. Simplemente esta se volvió antieconómica. El gas que antes se quemaba en los campos de Talara se volvió escaso, tomó valor, y bueno, la planta tuvo que soportar la competencia de plantas mucho más grandes a nivel mundial. Y en consecuencia se tuvo que cerrar. Pero estas condiciones han cambiado. Hoy día disponemos del gas de Camisea, un gas abundante, con un costo de producción bajo, con un precio controlado, y tenemos, como vemos, un sector agrícola pujante que genera una demanda de fertilizantes importantes. El tema de la guerra es un tema coyuntural, pero miramos hacia el largo plazo, nuestra agricultura va a seguir creciendo. En consecuencia, tenemos que ser serios para pensar en sacar adelante un proyecto de planta de fertilizantes. Ahora, mire, entonces, ¿este proyecto cree usted que es absolutamente viable, ingeniero Mayorga? Así es. Una planta de fertilizantes demanda unos 150 millones de pies cúbicos por día. Una planta, y hablo de talla mundial, ¿no? Y esto puede ser tomado del bloque 88, que maneja el consorcio Camisea, o también del bloque 58, hoy día en manos de CNPC. Ambas empresas pueden pagar el servicio de transporte y convertirse en productores petroquímicos. Ahora, para los productores de gas, una planta petroquímica es el mercado ideal. Consume todos los días la misma cantidad. Entonces, uno puede perfectamente articular esta demanda entre otras demandas del sector eléctrico, del sector industrial, y sacar un proyecto, como se pensó, el proyecto del gasoducto al sur. De acuerdo. Yo creo que CNPC o el consorcio Camisea estarían dispuestos a negociar un acuerdo
y hay ponerle las bases de demanda para anclar este proyecto. Petroquímica y gas van de la mano. Esa es la realidad. Ahora, si a eso le agregamos el fosfato que produce y que exporta en roca el proyecto Bayóvar de Vale do Río en Piura, tendríamos además fertilizantes de primera categoría, el NPK tan cotizado. En todo caso, lo que nos plantea es una solución, obviamente del mediano plazo, no se puede hacer en 2 días porque estamos viendo acá la emergencia con el señor Clímaco Cárdenas de Conveagro aquí presente, pero no podemos dejar de pensar en el mediano y en el largo plazo y por eso lo habíamos llamado ingeniero Mayorga. Muchas gracias. Así es, Óscar. Una planta de esta talla puede producir en la costa del Pacífico la mitad, grosso modo, de nuestra actual demanda de fertilizantes. Y puede además exportar a los países vecinos, porque no hay ninguna otra planta en toda esta costa, y puede llevar la amonia que se jugaría con la roca fosfórica de Bayóvar para producir estos fertilizantes NPK de alta calidad. De acuerdo. Hay que hacer una planta comercial, hay que hacerla en la costa y hay que hacerla mirando no solamente el mercado actual, sino el mercado de largo plazo. Bien, muchas gracias. Van a volver a repetirse y yo creo que tenemos que tener soluciones definitivas. De acuerdo. Muchas gracias por este contacto y por este aporte. Vale la pena comentarles, amigos televidentes, que en la costa del Pacífico la industria petroquímica es muy pequeña. O sea, esta es una oportunidad otra para el Perú. Es increíble. ¿Por qué? Porque, digamos, las plantas están más en el lado de Brasil, Venezuela, incluso Bolivia, al lado del Atlántico. Entonces, otra vez se presenta la oportunidad para el Perú para salir adelante, pero como dice aquí el presidente de Conveagro, si no hay gente que tome decisiones, mejor dar un paso al costado y dejar que entre gente que sepa hacerlo. Y con eso le doy la última alternativa para terminar este bloque. Para poner la cereza del postre en el caso de Bayóvar, es increíble que tengamos allí 240.000 hectáreas de un recurso estratégico, que son los fertilizantes. Ojo, somos el único país en América del Sur, el 4º en el mundo en yacimiento. La gente de Mosaic, que es la que tiene ya la concesión de Estados Unidos, tributa a razón de $2.70 por tonelada de roca fosfórica, que se lleva a su país a dar valor agregado. Nosotros cuando compramos esa tonelada hoy día vale más de $900. O sea, tenemos que reconocer que cuando este ministro de Agricultura pone un documento y dice que el sector agricultura no le compete hablar de esto, cuando con el propio presidente de la República el 3 de octubre, en el lanzamiento de la segunda reforma agraria en Cusco, acordamos llevar adelante la planta de fertilizantes de Bayóvar. Se ha puesto la primera piedra, se ha hecho el estudio, se ha dado siquiera el primer paso. Están diciendo que van a comprar en Corea, en Taiwán y en un país más, creo Jordania, Irak. Y no han hecho siquiera la posibilidad de renegociar ese contrato que hoy es lesivo y que le permitiría al Perú hacer agricultura para alimentación nacional, hacer más competitiva la agroexportación, porque ese es un recurso también para ello y finalmente para todo Latinoamérica. Imagínense. Yo le agradezco mucho que se haya dado un salto porque usted reside en Arequipa y que haya aceptado nuestra invitación y estar aquí presente en el estudio de Tierra Adentro y de ATV+. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Esperemos que esto, que creo que queda claro, no solamente son reclamos, sino hay propuestas concretas para solucionar y para el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias.